Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y mientras esperamos la llegada de las preguntas de la audiencia, voy a aprovechar que me toca conducir la mesa y empezar con algunas inquietudes que nos han venido. Quisiera empezar por el final. Yo quiero preguntarle a Jorge, que ha presentado muy bien lo que hay que hacer cuando un paciente está fibrilando y tiene un proceso de intervencionismo coronario, cuáles son los riesgos y cómo debe manejarse la anticoagulación junto con la antiagregación, para justamente prevenir los eventos isquémicos y también los eventos embólicos. Esto es más o menos hasta el primer año. Ahora, ¿qué pasa después del primer año? Cuando ya pasó el primer año, después de este evento agudo o evento de intervencionismo que puede haber sido electivo, en nuestro paciente fibrilador con riesgo embólico, ¿cuál es la conducta que se aconsejaría? Hoy día, doctor, más o menos ya las tendencias son claras. Se queda solo con anticoagulación. Así está siendo la progresión. Por supuesto, debe haber un grupo de pacientes en los cuales uno puede todavía tomar algunas decisiones, ¿no? Pero en el grueso de los pacientes queda solo con un anticoagulante. Es así, es increíble, pero hemos llegado a este punto, ¿no? Claro, hay algunas evidencias, algunos estudios que de este grupo de pacientes, más allá del primer año, diferente grupo de pacientes, intervención percutánea, cirugía de vascularización, donde se ha visto que el riesgo de eventos isquémicos puede ser bien manejado por el anticoagulante a dosis plenas en estos casos y que puede retirarse el antiagregante porque eso aumenta el riesgo de sangrado a largo plazo. Muy bien, me parece muy pertinente la aclaración, puesto que nosotros los cardiólogos clínicos al final manejamos a los pacientes, ¿no? En el pre y post de estos procedimientos, y estos post procedimientos pueden ser muy duraderos, muy largos, y tenemos que darles a los pacientes la mejor solución. Una pregunta para el doctor Segarra. Efectivamente, cuando uno ve un trombo que se queda a pesar de la anticoagulación, quedan varias inquietudes, si estuvo bien anticoagulado o no, si de repente hay un mejor agente para el determinado paciente, es algo que todavía no está establecido, o es más relacionado al tiempo. O sea, debemos estar seguros que el paciente ha recibido una buena anticoagulación por 6 semanas a cerciorarnos de la resolución del trombo para poder hacer algún procedimiento. Esto también es válido no solamente para la cardioversión, sino también puede ser válido para un paciente que está fibrilando y que va a ir a un procedimiento electivo quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Esto lo hemos observado también en estos casos cuando nos dicen, bueno, hay que suspender la anticoagulación, suspende, y el paciente a veces hace eventos isquémicos y uno encuentra efectivamente con el eco transesofágico que hay un trombo en formación. Entonces, quizás, ¿cuál sería la mejor sugerencia, Ricardo? ¿6 semanas de anticoagulación bien dada o buscar un agente más potente? ¿Qué es lo que podrías decir tú de acuerdo a tu experiencia? Bueno, yo creo de que elegir el anticoagulante que uno mejor maneja es importante y a la dosis que corresponde según las recomendaciones. Ese es un punto importante. Luego, si nosotros detectamos un trombo y debemos asistir a su resolución, pues como comenté, hay que evaluar qué estuvimos haciendo respecto al esquema o a la estrategia anticoagulante. Se usó una dosis que no correspondía al paciente. eh, Probablemente en la vida real, como ustedes podrán haber asistido, vemos muchos pacientes que deben tomar 10 miligramos o 5 miligramos de apixaban 2 veces al día o 20 miligramos de rivaroxaban y están tomando dosis menores, pero dosis menores probablemente por el temor del médico a que pudiera tener sangrado. Pero como ya la evidencia muestra, dosis menores se asocia a mayor riesgo de accidente isquémico y a mayor sangrado. Por lo tanto, es evaluar nuestra estrategia de anticoagulación. Luego, la evolución de un trombo, según las datas de los estudios en serie de ecocardiografía transesofágica, pues
de acuerdo a las guías, me parece a mí, en mi experiencia, que es muy corto el tiempo de 3 a 4 semanas y repetir el eco transesofágico. En las series cortas que ha tenido, por ejemplo, el grupo inicial de Warren Money, pues ellos observan que la resolución, si bien es cierto, se da de un 40-50% durante las primeras 3 a 4 semanas, a 6 semanas esto va incrementando. E incluso hay series más largas, con hasta un año de seguimiento, en que ven que al mes puede tener un 30% de resolución, o 4 semanas. Si uno va hasta las 6 semanas a 8 semanas, esto puede incrementar hasta un 50%, e incluso hasta 12 meses puede tener todavía una expectativa de resolución. Probablemente, según estos datos, hasta un 60-70%, seguido hasta un año para observar resolución. Por lo tanto, creo que es tiempo. Si nosotros debemos repetir un eco transesofágico, por lo menos yo en mi experiencia no lo repito a las 4. Lo repito a las 6 para tener el mayor número de pacientes, porque el ecocardiograma debe costarle, o por lo menos afectar al sistema de salud. Y creo que 6 semanas, si en 6 semanas no hay una resolución, nosotros podemos seguir anticoagulando a nuestro paciente. Probablemente vamos a diferir el procedimiento y en unos ecos posteriores, a lo mejor en algunos meses, asistamos a la resolución. Pero eso sería lo que podría poner. Muchas gracias, Ricardo. Han llegado 2 preguntas de la audiencia dirigidas a la doctora Rosa Cotrina. Una primera es: ¿la terapia de puente con anticoagulación, con anticoagulantes bajo peso molecular, solamente con warfarina o también puede ser indicada con los pacientes que están recibiendo anticoagulantes directos, ¿no? Y la segunda pregunta, un poco más fisiopatológica: cuando tenemos un paciente con cirrosis hepática, no especifica cuál es el grado de deterioro de la función hepática, ¿cuál sería el anticoagulante a elegir? Muchas gracias al colega que ha hecho la pregunta y gracias, doctor Drago, por transmitírmela. En relación a la terapia puente, ayer se discutió bastante en relación a la terapia puente en fibrilación auricular, donde la droga de elección como anticoagulante son los anticoagulantes orales de vía directa, salvo circunstancias específicas. Precisamente la que hemos hablado hoy día, y de repente también en eso basa la pregunta, es una situación específica en donde no tenemos al momento otra posibilidad de otro anticoagulante para manejar pacientes con prótesis mecánicas, más aún una prótesis mecánica mitral. Entonces, el único anticoagulante que quedaría sería la warfarina, porque, subrayo, la terapia puente está reservada para pacientes con alto riesgo de sangrado. No podemos dar terapia puente para el riesgo bajo, simplemente se suspende, no hay terapia puente. Y para el riesgo intermedio, de acuerdo al caso. Y en relación a la segunda pregunta, un paciente cirrótico puede estar totalmente compensado desde el punto de vista hemostático y tener su perfil de coagulación normal. Entonces, para aplicar alguna medicación que va a afectar la coagulación, sencillamente en estos pacientes tenemos que hacer el monitoreo adecuado antes de comenzar la terapia anticoagulante. Obviamente, dentro de esto tenemos un arsenal, felizmente, de anticoagulantes al momento. Antes, para anticoagulación prolongada, teníamos solamente warfarina y acenocumarol. Y en el país nunca tuvimos acenocumarol hasta donde yo conozco. Entonces, la única alternativa era warfarina. Afortunadamente no teníamos, al menos yo no he visto, alergia a warfarina, porque si no, ¿qué habríamos de usar? Pero hoy tenemos ya varias alternativas. Por lo menos tenemos ahora 4 anticoagulantes de la vía oral. Legítimamente, si es un paciente cirrótico, hay que escoger aquel cuyo metabolismo sea el menor porcentaje a través del hígado. Y sí tenemos alternativas en el momento. Entonces, sí hay alternativas para usar en cirrosis hepática, subrayo, simplemente monitorear las pruebas de coagulación y escoger un antitrombótico que no metabolice o que metabolice el mínimo porcentaje por la vía hepática. Muchas gracias, espero haber contestado su pregunta. Sí, efectivamente, muchas gracias, doctora Cotrina, excelente
respuesta. Vamos a ahora seguir dando pase a las preguntas de la audiencia. Y para eso vamos a aprovechar que está con nosotros el doctor Pablo Mendoza. Hay preguntas dirigidas hacia su presentación. Básicamente, viendo la revisión de los oclusores de la orejuela, aurícula izquierda, y viendo que esto va a ser probablemente de mayor uso en nuestro medio, futuro cercano, ¿cuál sería el mejor esquema de, digamos, mantenimiento posterior a la oclusión para evitar problemas, sea por el mismo dispositivo o si es necesario mantener un tratamiento que, digamos, evite el embolismo en estos pacientes? Creo que Pablo no está, pero yo veo ahí su cámara prendida, pero no le veo. ¿Ver? A lo mejor está teniendo problemas para la conexión. Ya, correcto. Pero, en todo caso, doctor, si es que Sí, nos permitimos dar una referencia, es claro. cierto, lo que usted menciona es lo que se nos va a venir. Vamos a tener que tomar cada día más rápido y más frecuente las decisiones sobre el uso de los dispositivos del cierre de la orejuela, ¿no? Pero la clave va a estar hoy día en seleccionar bien a nuestros pacientes. Tenemos que aprender de lo que nos ha pasado. Este dispositivo ya tiene 15 años, doctor. Y durante los 5 primeros años se hacía en un solo centro en el mundo. Y cuando se intentó hacer, se asoció a una cantidad de complicaciones que probablemente entró dentro del gabinete en el cual se planteaba que nunca más lo íbamos a poder manejar en forma adecuada. Pero nos hemos dado con la sorpresa que con la mejoría de la tecnología, este dispositivo realmente va a ser ya del día a día, ¿no? Pero en ese proceso de aprendizaje, tenemos que tener el concepto que por ahora sí necesitamos un esquema de anticoagulación de corto plazo. Una vez que se realice la selección adecuada, la colocación del dispositivo con la expertise necesaria, necesitamos periodos cortos de anticoagulación, especialmente en aquellos pacientes que ya venían con altos riesgos de complicaciones cardioembólicas. El uso de solo dos antiagregantes como terapia combinada a lo largo del tiempo es probable que vaya a ser una conducta para un grueso de pacientes, pero no va a ser para todas. Por lo menos tengo yo esa apreciación. Los europeos han dado el primer paso de justificar la terapia solo con dos antiagregantes, pero estamos en el proceso del aprendizaje. El tiempo nos va a tener que empezar a diseñar cuál va a ser ese esquema a muy largo plazo. Y solo termino con una reflexión. El cierre de la orejuela es la mejor terapia en el paciente bien seleccionado. No es para todos, ¿de acuerdo? Incluso se está extendiendo la indicación para el post-paciente de ablación de fibrilación auricular y en este momento es una exageración. Este procedimiento viene para aquellos que son no tributarios de terapia de anticoagulación por el alto riesgo de sangrado. Si es así, vamos a conseguir a los pacientes adecuados. Y hay muchos, por cierto, ¿eh? De tal modo de que vamos en un proceso de aprendizaje de algo que, como usted llama la atención, viene para quedarse. Muchas gracias, Jorge. Excelente reflexión, excelentes respuestas. Siguen llegando las preguntas de la audiencia y hay una pregunta interesante, una inquietud en el público acerca de los pacientes que están fibrilando, tienen riesgo embólico, pero que requieren algún dispositivo, sea un marcapasos, sea un cardiofibrilador. Entonces, Ricardo, tú que tienes gran experiencia en el INCOR con implantación de dispositivos en pacientes fibriladores, la anticoagulación de elección para estos pacientes, ¿existe alguna diferencia entre la clásica warfarina y los anticoagulantes directos? ¿Cuál es lo que tú recomendarías? Bueno, no sé si es que la pregunta esté planteada de la manera como quiero responder. Si un paciente está anticoagulado, sea con warfarina o con NOAC, para un procedimiento, en este caso,
si es que se refieren a un implante de un dispositivo, pues es hacerlo con la anticoagulación sin suspensión, sin terapia puente. Eso es lo que se recomienda. Los pacientes van a tener menos hematomas y es la forma como se debería hacer. El anticoagulante que esté tomando el paciente y que esté actualmente anticoagulado. Si es warfarina, pues el paciente, por lo menos en un INR 2.5, probablemente a 3. INRs mayores pueden asociarse a mayor sangrado y no es por lo menos recomendable, si el caso lo permite, no hacer con la anticoagulación o un INR que esté por encima de 3. Pues si es un anticoagulante directo, pues lo hacemos en presencia de anticoagulante. Es decir, si está tomando Rivaroxaban, pues ha tomado a las 12 de la noche y al día siguiente es el procedimiento. Dependiendo los otros que se toman 2 veces al día, pues de igual manera. La idea es hacerlo con la anticoagulación, sin suspensión, por lo menos, y sin terapia puente. Yo me permito hacer un comentario muy breve aquí, Ricardo. En nuestra experiencia, nosotros estamos 100% de acuerdo que si vienes bien anticoagulado con warfarina, se te opera con warfarina sin interrupción de tratamiento. Si vienes con anticoagulantes específicos y tu riesgo de sangrado por el uso del medicamento es alto, nosotros sí suspendemos 24 horas el uso del anticoagulante específico. ¿De acuerdo? Y hacemos el procedimiento y reiniciamos el anticoagulante la noche del postprocedimiento. De tal modo que el paciente está 24, 36 horas como mucho, sin un rango de, entre comillas, anticoagulación, porque la experiencia nos dice que en la sala de procedimientos el sangrado es completamente distinto a los que no reciben ningún medicamento. Y para terminar, es clave el manejo del paciente para marcapaso en la prevención de sangrado depende del acceso vascular y del manejo del pocket, del sangrado en la zona operatoria. No es el sangrado típico de una cirugía, etcétera. Es un sangrado que se puede controlar muy bien si se usan las estrategias correctas. Lo que sí estimularíamos de todos modos es, y es la tarea de todos nosotros, no anticoagulantes tipo heparinas de bajo peso molecular en transiciones. Esos pacientes se complican en la gran mayoría de los casos. Yo creo acá, José, de que siempre va a haber un paciente que tenemos que individualizar. Yo creo que si tenemos un paciente con accidente tromboembólico previo y está tomando un anticoagulante directo, pues no suspendería yo ni la noche anterior ni la mañana previa. Entonces creo que debemos individualizar. Por el contrario, también si un paciente tiene alto riesgo de sangrado y un riesgo de stroke isquémico intermedio bajo, probablemente nos animaríamos. Entonces, siempre va a haber un paciente que individualizar. Correcto, correcto. En realidad podemos seguir conversando mucho más tiempo. En realidad son temas apasionantes, son temas que estamos aprendiendo cada vez más. Hay mucha investigación y mucho desarrollo, pero realmente el tiempo es inclemente y vamos a tener que terminar un poco. Pero yo quiero pedirle a cada uno una reflexión, un mensaje final para llevar a la casa sobre lo que hemos presentado y hemos visto hoy. Quiero empezar con la doctora Rosa Cotrina, a ver si nos puede dar algún mensaje final para la audiencia acerca de las presentaciones que hemos tenido hoy. Muchas gracias, doctor. Queridos colegas, todo paciente anticoagulado es incrementar por su bien un riesgo, y que ese es el riesgo del sangrado, y el sangrado es aparatoso. No hay que tenerle miedo, simplemente hay que tener conocimiento y también un poco de experiencia, obviamente. Pero sí, todo paciente anticoagulado necesita que se le dedique un poquito de atención
para explicarle los riesgos que va a pasar y sopesar riesgos. Simplemente con la adherencia del paciente habremos ganado muchísimo en favor del paciente y un beneficio neto, porque va a ser más benéfico, porque las complicaciones van a poder existir, pero ya no se le va a tener ese miedo y más bien se va a adherir para evitarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cotrina. Fantástico, fantástico las recomendaciones. Creo que eso nos va a ser de gran ayuda para todos en manejar esos pacientes. Ricardo Segarra, por favor, algunas recomendaciones finales. Sí, en cardioversión de fibrilación atrial, creo yo que si la estrategia es una estrategia con anticoagulación semanas previas a esta, creo que si estamos usando warfarina y es lo que corresponde al paciente, por las razones clínicas que se ven, esta debe ser por lo menos 4 semanas. Yo creo que las guías dicen 3 a 4, yo creo que es 4, en mi opinión y mi experiencia. La otra cosa que es importante y que no lo hacemos es que llega el paciente con un INR en rango. No, son 4 INRs, uno semanal y todos deben estar en rango. Probablemente nosotros aceptaríamos 3. Correcto, entonces con warfarina, INR por lo menos 4 semanas como mínimo. Si es un nuevo anticoagulante directo, debe ser igualmente 4 semanas y sobre todo vigilar, indagar adherencia en los nuevos anticoagulantes. Luego, si la ecocardiografía transesofágica debería ser usada, esta pues no debe reemplazar a una buena anticoagulación. Esta es una alternativa en aquel paciente que nosotros tengamos duda de que la anticoagulación precardioversión no fue lo adecuada, estemos seguros que no fue adecuada, y la ecocardiografía transesofágica probablemente tendríamos que hacerlo incluso a pacientes con fibrilación auricular menos de 48 horas. Eso también es una cosa que es discutible y siempre debemos tener que individualizar al paciente. Si es un paciente con un antecedente de accidente tromboembólico, pues así sea la fibrilación auricular de 2 horas, probablemente uno haría una ecocardiografía transesofágica así el paciente esté anticoagulado. Recuerden, porque le he mostrado que pacientes adecuadamente anticoagulados pueden tener trombos, pacientes con ecocardiografía pueden tener falsos negativos, por lo tanto nosotros debemos ser cuidadosos y debemos anticoagular a todos nuestros pacientes post-cardioversión. Probablemente el CHAS va a 0 o una FA menor de 12 horas o de 8 horas es aquel que podríamos obviar anticoagulación después de la cardioversión, pero yo creo que el mensaje es para todos, independientemente de la duración y del CHAS. Eso sería mi recomendación al respecto. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Excelentes recomendaciones. La experiencia es muy importante a considerar y la individualización del paciente. Vamos a aprovechar que está aquí el doctor Pablo Mendoza para pedirle algunos mensajes finales de reflexión y qué debemos llevar a la casa de las presentaciones que se han hecho el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Excelentes presentaciones. Me quedé por aquí escuchándolas. Hemos aprendido bastante. Y bueno, yo solamente hablamos en la mañana sobre el manejo de los pacientes con contraindicaciones absolutas de anticoagulaciones, un tema bastante interesante. Yo creo que vale mucho la pena entender que todavía no tenemos información suficiente para poder decir que los pacientes a los cuales se puede plantear el implante de dispositivos oclusores de orejuela, que se convierte en una alternativa interesantísima para estos pacientes con contraindicación absoluta, tenemos ya una ventana que todavía tiene una respuesta pendiente. Esta ventana podría ser el implantar estos dispositivos sin anticoagulación en el postprocedimiento. Pero esta respuesta y la seguridad de esta respuesta nos la va a dar ensayos clínicos que están en curso y que se esperan tengamos resultados en 1 o 2 años aproximadamente.
Muchas gracias, doctor Pablo Mendoza. Hay que estar atentos entonces a la investigación que continúa. Esto no se detiene. Yo creo que una de las cosas que sabemos en medicina es cuándo empieza la medicina, pero nunca termina. Y así, eso va a ser así. Jorge Salinas, por favor, tus recomendaciones finales. Estamos ávidos de Gracias. escuchar. Gracias, doctor. Usted está llamando la atención de algo que es importante, ¿no? Hay que salir del laberinto y tenemos que no esperar solamente buscar el hilo de Ariadna, sino que tenemos que diseñar nuestras estrategias bien hechas. Y en la experiencia de la fibrilación auricular y la enfermedad coronaria nos ha mostrado algo. Hemos llegado a un punto en el cual sí hay situaciones en las cuales anticoagular en forma específica es mejor que con los cumarínicos o antivitamina K. Y el binomio enfermedad coronaria y fibrilación auricular es más seguro hacerlo utilizando un anticoagulante específico, utilizando esquemas cortos de antiagregantes plaquetarios y por siempre procurando en forma dinámica identificar los criterios de riesgo de sangrado que nos podrían indicar tomar una decisión de detener el proceso o resolver alguna situación para luego continuar. Estamos viviendo tiempos de cambio y este binomio nos está mostrando de que los nuevos anticoagulantes sí van a ocupar un lugar bastante importante para todos nosotros. Muchas gracias por la invitación y el gusto de haber participado con todos los colegas. Muchas gracias, Jorge. Realmente muy valiosas las reflexiones. Creemos que con este curso hemos tratado de abordar pues, lo que se está viendo actualmente y lo que se viene y estar preparados para ello. Definitivamente, de que aparecieron los anticoagulantes específicos de acción directa, han abierto todo un campo de investigación, han resuelto problemas, efectivamente nos están dando un posicionamiento claro. Si bien es cierto, todavía hay indicaciones para la antigua y clásica warfarina, hay mejores indicaciones con mejores resultados para los anticoagulantes directos, y eso es algo que debemos conocer en favor de nuestros pacientes, en favor de una terapia más adecuada. Siempre recordar que son anticoagulantes y que no son pues medicamentos que no están exentos de riesgos y el sangrado puede ocurrir. No hay que temerlo. Hemos mostrado aquí varias evidencias de cómo se ha enfrentado en casos de la vida real y que realmente no debe uno por ello privar a los pacientes de tener el beneficio de un anticoagulante, ¿no? Que de por sí ya cuando uno examina los registros que hay, incluso el registro peruano que ya se va a presentar nuevamente, las anticoagulantes directas ha brindado en el médico una mayor confianza. Cuando tenía que recurrir a la warfarina y tener que buscar este famoso tiempo en rango terapéutico, pues era sumamente complicado y especialmente para los cardiólogos, ¿no? Afortunadamente podíamos contar con colegas con mucho conocimiento, como la doctora Rosa Cotrina, quien podía resolver estos problemas. Pero ahora con estos anticoagulantes directos, los cardiólogos nos hemos animado un poco más a utilizarlos y definitivamente se ve en los registros nacionales que el cardiólogo y el médico en general han adquirido mayor confianza en utilizar anticoagulantes que vienen siendo más seguros y por lo menos tan eficaces como la anticoagulación clásica con warfarina. Estos son varios de los mensajes que queremos dar en este curso. Creemos que ha sido un curso exitoso en el cual vamos a poder brindar no solamente conocimientos, sino que además van a tener créditos válidos para la certificación, que es un objetivo importante en nuestra sociedad. Apoyar a todos los colegas en que se sean recertificados y certificados con cursos que aporten al conocimiento del cardiólogo y así podamos tener un tratamiento, una terapia cardiológica de alta calidad en nuestro país, como lo merecen nuestros pacientes. No quiero terminar sin antes agradecer a todos los ponentes que han dejado un poco de su tiempo dando estos valiosos consejos, estas valiosas presentaciones, a nuestros auspiciadores, el laboratorio Pfizer, que con un apoyo irrestricto nos han podido brindar para hacer todas las presentaciones conforme a lo que se presenta en la literatura médica. Y seguir invitándolos a que sigan a la Sociedad Peruana de Cardiología, que siempre va a estar presentando para toda la comunidad cardiológica y médica en general
conocimientos a través de cursos y lo vamos a tratar de apoyar para que sean así incorporados en su conocimiento y con valor académico para que sean certificados y así puedan seguir ejerciendo satisfactoriamente su profesión. Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a todos los profesores, muchas gracias al laboratorio Pfizer y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias para todos y feliz fin de semana para todos. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias a todos. Un gran Gracias, buenas gusto. tardes a todos.